Hola hermano y hermana en Cristo, un saludo en el Señor. Miren, hoy quiero compartirles una profecía. Recuerden que mi canal es de últimos tiempos, mensajes proféticos, y es que hoy precisamente tenemos un mensaje para estos tiempos. ¿Por qué hay una profecía de la Madre Angélica Álvarez y Casa, María Angélica Álvarez y Casa, por cierto, mexicana, y que está en el proceso de la beatificación, una mística, por cierto, también, alma víctima? Y pues bueno, simplemente ahorita vamos a leerles de qué año a qué año nació, digamos un poquito de su biografía, pero hay una profecía importante, una visión que tiene esta madre sobre México. Ella habla de un presidente mexicano. Y es que precisamente hoy quiero tocarles este tema porque estamos ya viviendo, sabemos que todos los que seguimos estos temas estamos viviendo ya pues los últimos tiempos, y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Vamos a hablar por qué es muy importante un presidente mexicano antes de que inicie la purificación para México. Lo ideal es que tengamos un presidente mexicano para el año 2024, y pues eso solamente se va a lograr con un candidato. Eduardo Verástegui para mí es el candidato que cumple los requisitos según los mensajes de la Biblia. Ahorita vamos a leer la Biblia, vamos a leer sus propuestas y vamos a hablar un poquito acerca de él. No sin antes vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Ahora sí, miren. ¿Podrá ser para 2024 o 2030 un candidato, un presidente mexicano? Yo sí lo creo. A partir ya de este tiempo, de estas elecciones que vienen para México, nosotros como católicos debemos despertar. Ahorita precisamente quiero leerte la biografía y quiero leerte que si Dios realmente está en contra de la política, o en qué está en contra Dios acerca de nuestros gobernantes. Vamos a ver con Biblia qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice la Madre Angélica, y después vamos a dar nuestra opinión. Escuchemos. Dice: Cristo Rey. En conmemoración a la fiesta de Cristo Rey, el próximo domingo 23 de noviembre, hacemos un breve homenaje a la sierva de Dios, María Ángeles Álvarez, y el padre Luis Martínez. María Angélica Álvarez y Casa nació en México en 1887 y murió en 1977 en la misma ciudad. Pertenece a la Orden de la Visitación. Tuvo experiencias místicas y su misión ante Dios fue la de presentar la experiencia de los encantos del amor divino. Su vida transcurrió durante la persecución de los católicos en México. Fue desterrada a 32 años a España y luego regresó a México. Su director espiritual durante 42 años fue Mons Luis María Martínez. Mons Luis María Martínez. Ambos están actualmente en proceso de canonización. La Madre María Angélica creía que uno de los encantos del amor de Dios era que la vida mística tiene influencia en la sociedad y en la política. Ella era monja de claustro y su vida entera la dedicó a pedir la salvación de su querido México. Soñaba con que viniera el reino social de Cristo al mundo. Escuchen bien, soñaba con que viniera el reino social de Cristo al mundo y en especial a México. ¿Pero qué es el reino social? Nada menos que el reino de Dios en su patria, sus escuelas, su gobierno, sus leyes, su constitución, en fin, en todo. Lo que le dijo a Dios, no descansaré ni viva ni muerta hasta que caigan estas leyes impías. Las leyes impías son las leyes que van en contra de la naturaleza de Dios. Y algo que me sorprende mucho aquí, haciendo un paréntesis de esta parte de la madre, es que, escuchen bien lo que dice,
quiere instalar un reino social de Cristo, pero no nada más en México, en el mundo. Y ella dice, porque suceda esto, y ella dice, nada menos que el reino de Dios en su patria, en sus escuelas. Vemos que ahorita en las escuelas está entrando la ideología de género. En su gobierno, vemos que hay mucha masonería en el gobierno. En sus leyes, vemos que hay leyes que van contra la voluntad de Dios. El aborto que recientemente despenalizó Andrés Manuel López Obrador, sí, hay que decirlo como es. Y esa es una profecía de la niña sierva que se cumplió. Se despenalizó el aborto en México y eso es ir en contra del quinto mandamiento de la iglesia: no matarás. En su constitución, también en la constitución, en lugar de haber leyes del mundo, debe de ser una constitución basada en la palabra de Dios, que es la Biblia, y en los mandamientos de Dios, obviamente. Y bueno, aquí dice, no descansaré ni viva ni muerta hasta que caigan estas leyes impías. Y eso es muy bueno para mí, de esta para mí ya santa de la Iglesia Católica y primer mística que tendremos en México una vez que la beatifiquen. Eh, y luego dice, la Madre María Angélica constantemente le pedía a Dios que apresurara la hora de su reinado. Me he pasado el día ante el Santísimo manifiesto rogando sin cesar, porque en México reine oficialmente y con todo triunfo y esplendor el divino corazón de Jesús. Como se ha encendido mi deseo de la patria y sobre todo verla gloriosa y triunfante, como lo será el día que reine plenamente en ella Cristo Rey y su Madre Santísima. Un paréntesis, fíjate cómo aquí la Madre María Angélica está hablando del triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, del triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María y de la instauración del reino eucarístico, el reino del Sagrado Corazón de Jesús, no nada más en México, en el mundo. Es decir, la Madre aquí, para mí estas son profecías de los últimos tiempos, porque ella está hablando de cuando este reino, recuerden que se va a instaurar después de la entrada, más bien después de la derrota del anticristo y del falso profeta. Muy importante que sepamos eso. Y luego dice, para lograr este objetivo se valía de pequeñas jaculatorias. Estas son, escuchen, venga tu reino, Virgen de Guadalupe, muestra que eres nuestra madre, salva a mi patria como tú sabes. Esta es una segunda jaculatoria para los que quieran hacerla en su rosario, eso estuviera bien, ayudarle a la Madre María Angélica para que venga un presidente católico y que además tengamos la instauración de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en el mundo, no nada más en México. Otra jaculatoria es, corazón de Jesús, o reinarás en mi patria o me muero de dolor. La otra jaculatoria es, corazón de Jesús, en vos confío. Y dice, estas jaculatorias eran repetidas hasta 3,333 veces al día. Fíjense, 3,333 veces al día. Y esto es muy importante porque recuerden que el Padre Gobi nos revela que el 336 es el número de Dios. Y el Padre especifica porque es la Santísima Trinidad, el 333. Y luego dice, junto con los demás hermanas se ponían metas de 1,000,000 para cierta fecha. En algunas ocasiones dudó si estaba haciendo lo correcto, pero en una ocasión Jesús le contestó, si tú puedes creer, todo es posible para el que cree. Fíjate, cómo la madre como que decía estas jaculatorias creo que nunca van a servir, de repente se desanimaba como cualquiera de nosotros cuando está orando y vemos que como que sentimos que Jesús no nos escucha. Y fíjate cómo Jesús le contesta, si tú puedes creer, todo es posible para el que cree. Qué importante es esa frase de nuestro Señor, porque exacto, el Señor dice, no pierdas nunca la esperanza, si crees se va a cumplir. Y otra vez en oración le inspiró leer el pasaje de la Biblia que dice, oh bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá sin falta las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Fíjate cómo nuestro Señor le revela algo que precisamente esto es algo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, ¿no? Entonces hay que tener aquí muy en cuenta todos estos mensajes porque son realmente, no, son de Dios. Y luego vamos a terminar con esta información que dice, Monseñor Martínez discutió con la Madre María Angélica un proyecto, el cual había sido inspirado por la Virgen. Consistía en reunir a varios obispos, uno de cada nación de América Latina, para pedir en una plegaria colectiva a nuestra patrona que cubriera con su manto a toda América en la gravísima situación del mundo que durante ese tiempo se vivía.
Se planeó colocar con permiso del gobierno en el atrio de la Basílica de Guadalupe bandera de cada una de las naciones. Esto debía hacerse cada año en los días 12 de octubre, 12 de diciembre y fiestas nacionales de América Latina. En 1945, Monseñor Martínez planeó la formación de un movimiento guadalupano para toda América Latina y los obispos centroamericanos fueron invitados. Dice Madre María Angélica: y hoy, Jesús mío, qué fiesta tan grande en la Basílica y en toda América, poniéndonos todos los católicos bajo la protección de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Las banderas de todas las naciones de América izadas en la Basílica, qué símbolo, qué triunfo. Fíjense cómo esto lo hizo la Madre Angélica junto con este sacerdote Monseñor Martínez. Y eso es algo muy importante porque quiero que sepan algo. Fíjense cómo aquí habla de que los católicos debemos estar bajo la protección de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. ¿Sí? Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la protección de la Virgen María. Y ahorita les voy a decir al final, y es un consejo para Eduardo. Voy a hablar de eso al final. Termino con la información y dice, cuando alguna catástrofe amenaza romper el equilibrio sobrenatural de las naciones y del mundo, cuando por los pecados de los hombres la fuerza de la justicia va a superar el influjo de la misericordia, Dios envía a sus santos. ¿Qué mejor momento que el actual para que la Madre María Angélica y Monseñor Martínez se manifiesten? Ellos están aún dedicados a la misma causa que lo estuvieron en vida. ¿No es que todos nuestros gobernantes se acaban de reunir en nuestro país en una cumbre iberoamericana preocupados por la situación financiera del mundo? Es una catástrofe a nivel mundial y se necesita pedir a nuestra Madre Santísima que cubra con su manto a toda América Latina. Es que no existen constituciones y leyes impías que permiten el aborto en casi todos los países en América Latina. ¿Es que acaso la justicia va a superar la misericordia de Dios? Madre María Angélica nos recuerda: nunca muere la esperanza humana y nunca muere la piedad divina. Claro, la esperanza nunca muere hasta el final, ni incluso en el último momento de nuestra vida nunca debe de morir la esperanza. Y algo muy importante que a mí me gusta esta parte de la Madre María porque dice, y nunca muere la piedad divina. Recordemos que Jesús, a pesar del castigo que va a venir, los castigos forman parte de su misericordia, de su piedad, ¿sí? De ese amor que nos tiene. ¿Cómo lograremos que cambien estas leyes? ¿Cómo lograremos que cambie el corazón de nuestros gobernantes? Respuesta: con la oración. La Madre María Angélica nos enseñó con pequeñas jaculatorias. Si ella podía reunir 1,000,000 de jaculatorias con sus hermanas, repito, si ella podía reunir 1,000,000 de jaculatorias con sus hermanas, ¿cuándo más podremos lograr los católicos de El Salvador y no digamos de América Latina? ¿Qué tan difícil es decir, venga tu reino, Señor, no solo nombres el nombre de tu país, sino en toda América Latina? Esta ejaculatoria es importante. Venga tu reino, Señor, no solo a México, sino a toda América Latina o al mundo entero. Perdón. Es muy importante que esta ejaculatoria la recemos. Ya haremos rosarios precisamente con estas intenciones para que en México podamos ayudar a que llegue este presidente católico. Un presidente católico es el que necesitamos hoy en día, hermanos. Continuamos y dice: protege, Señor, al país que lleva tu nombre. Corazón de Jesús, yo confío en ti, confío que has de reinar en los corazones de los gobernantes de toda América Latina. Venga tu reino, Señor, al corazón de todos los latinoamericanos. Los católicos podemos hacer la diferencia. Esas jaculatorias que ya les mencioné anteriormente hay que recitarlas. Continuamos. Cristo tiene que reinar no solo en nuestros corazones, sino en nuestra sociedad. Los políticos no pueden gobernar. Los parlamentos, diputados, entre paréntesis, no pueden legislar, ni tampoco los jueces juzgar olvidándose de la ley natural o de la fe cristiana. Y claro, eso lo vamos a ver ahorita en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, y vamos a ver también primera de Samuel, donde precisamente si un juez, llámese rey, llámese gobernante, llámese presidente, llámese como le llames en tu país,
diputados, senadores, jueces, toda la jerarquía en el ámbito político, todos, escúchenme bien, todos no pueden hacer su trabajo si se olvidan de la ley natural, sin olvidarse de la ley de Dios o de la fe cristiana. No puedes tú hacer tu trabajo. Y tristemente ahorita vemos aquí en México, repito, cómo se despenalizó el aborto. Eso va en contra de la ley de Dios. Ese tipo de personas no puede ser jueces. No podemos tener en México diputados, jueces, senadores, políticos, presidentes, obviamente, gobernadores en los estados, si no son católicos. Y si esos, ojo, muchos dicen ser católicos, pero no están cumpliendo con la ley de Dios. Repito, la bandera multicolor no es ser católico. Si tú apoyas a los de la bandera multicolor, que porque hay que respetar su forma de pensar y yo no me quiero meter o quiero imponer mi moral, cuidado, porque no es que impongamos nuestra moral, no es que nosotros queramos o odiemos a este tipo de movimientos, los que forman las personas del mismo sexo, no estamos en contra de ellos. No estamos en contra de las feministas, no estamos en contra de algún tipo de ideología. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica entiende, escúchame bien, entiende el problema en el que están. Ese problema es el alejamiento que hay de Dios en sus corazones. Por eso es que no se odia a la persona. Simplemente no toleramos el pecado y la Iglesia no lo tolera. No puedes aceptar a una persona que está así y que quiere vivir con ese tipo de pensamiento. Lo que la Iglesia Católica quiere y siempre va a buscar es ayudarlos para que se conviertan, ayudarles a buscar una solución y no hacer lo que hizo Andrés Manuel, que agarró y dijo, pues como vemos que hay mucha mujer que pues pobrecita fue violentada, ¿no? Fue violada, entonces vamos a aprobar el aborto para poder ayudarle porque está sufriendo mucho. Y no puedes tú, bajo un crimen, porque la violación es un crimen que debe ser castigada, ojo, no digo que el violador va a estar campante por allí, debe de haber leyes suficientemente fuertes para que no haya violadores, por lo menos una pena de 100 años de cárcel, para que se la piense 1, 2 y hasta 3 veces antes de violar a una persona, ¿sí? Ojo, hay que ser muy atentos con eso. No, eso sería algo que el gobierno tendría que hacer, implementar algo así en contra de la violación. No agarrar y decirte, pues sabes qué, como fuiste violentada y además ese es un delito, te voy a aperturar otro delito para que solvente la violación. ¿Por qué? Porque el aborto es una matanza y tú no le estás dando una solución a un delito. Estás haciendo un delito todavía más grave, porque le estás dando, en lugar de una solución, estás yendo contra la voluntad de Dios, te estás yendo contra el mandamiento más importante, que es no matarás. Y ojo, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Ahora sí, voy a finalizar con esta parte de la Madre María Angélica, que dice: deseaba un gobierno formado por personas católicas comprometidas con la Iglesia para buscar el bien común. Ella expresó: tengo la certidumbre de que todos los mexicanos tenemos que trabajar para salvar a nuestro pueblo. Niños, jóvenes, viejos, señoritas, señoras, religiosos, ricos, pobres, sacerdotes, obispos, todo el mundo a trabajar. ¿O es que un niño no puede pedir una oración por su patria? Fíjense, porque muchos dirán, ¿y un niño cómo? Haciendo oración para que venga un presidente católico. Y luego dice, un presidente católico y que venga el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Y luego dice, todos aunque estén postrados en una cama pueden pedir porque Dios reine en los corazones de todo el mundo, hasta en el corazón de los mareros. Después de tantos años de guerra seguimos divididos. Así como saldremos adelante, la unión hace la fuerza. Y que viva Cristo Rey. Y pues bueno, tenemos ese mensaje por un lado. Ahorita les quiero compartir este otro mensaje que también es importante y con eso quiero terminar la parte de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Escuchemos la visión que ella tuvo. Esto es importante. Ya les di la introducción de quién es, en qué año nació y en qué año murió. Es mexicana. Posteriormente estaremos hablando un poquito más de ellos. Ahorita estoy estoy solicitando los libros
de Encantos del Amor Divino, para quien quiera leer, de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Están sus libros de Encantos del Amor Divino, por si te interesa leer más acerca de esta sierva de Dios, que además vivió la divina voluntad. Un detalle muy curioso: vivió divina voluntad y fue alma víctima para que llegara el triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y para que México tuviera un presidente mexicano. Escuchen: la sierva de Dios María Angélica Álvarez y Casa, mística mexicana que recibió entre muchos dones la transverberación del corazón, se ofreció alma víctima por la instauración del reinado social de Cristo Rey en el mundo y en especial en nuestra patria. Tuvo una visión donde el presidente del país, después de gritar "Viva México", añadía "Viva Cristo Rey". Fíjense, esta visión que tuvo la madre después de la toma de protesta del presidente, que en este caso aquí en México es en Palacio Nacional, o en el Zócalo. Ustedes saben que los presidentes, los que somos mexicanos, sabemos que el presidente siempre grita "Viva México", ¿no? Un 15 de septiembre. Lo que a mí más me encanta de esta visión es que al final termina este presidente diciendo "Viva Cristo Rey". Y ojo, esta es la visión de un presidente varón, no es de una presidenta. Lo aviso por si quieren malinterpretar de repente o quieren sacar alguna chistosada los masones, que Claudia Sheinbaum apunta que pudiera ganar las próximas elecciones, y aunque ella como mujer diga estas palabras "Viva Cristo Rey", no es la visión que tiene la Madre María Angélica Álvarez y Casa. Lo digo desde ya: no es una mujer, es un hombre. No estamos en contra de las mujeres, no odiamos a las mujeres, simplemente aquí la madre es muy específica cuando dice donde el presidente, él, no la presidenta, el presidente del país, después de gritar "Viva México", añadía "Viva Cristo Rey". Así lo plasmó en uno de sus escritos, y también dijo que era la señal que el reinado social de Cristo en México daba comienzo. Y ojo, también repito, no vayan a hacer por ahí después alguna graciosa de Andrés Manuel y este 15 de septiembre quiera gritar "Viva Cristo Rey". Te voy a decir por qué. Porque esto es en la toma, cuando inicia su gobierno, cuando inicia el gobierno de este presidente, que no sabemos para qué año va a ser. Puede ser 2024, puede ser 2030 o puede ser 2036. Cuando se cumpla esta profecía, sabremos que el presidente tendrá que decir "Viva Cristo Rey". Y pues bueno, hasta aquí quiero dejar esta parte del tema profético de la Madre María Angélica Álvarez y Casa. ¿Y por qué mencionamos o titulamos el video que necesitamos un presidente antes de la purificación? Es decir, vamos a hacer ahorita un análisis de qué podría pasarle a México si no, escúchenme bien, si no decide para este 2024, si no se declina por un presidente católico. Y quiero decirlo desde ya, antes de entrar a qué va a pasar si para 2024 no entra un presidente católico. ¿Qué va a pasar después qué pasaría en 2030 si entrara el presidente católico, o 2036? Les voy a decir por qué es importante este tipo de años. Y hablo específicamente para México, porque cada 6 años se lleva a cabo la elección presidencial. Tenemos ahorita elecciones para 2024 y de aquí hasta el 2030 o 2036. Por eso tengo ese periodo de años, porque algunos me preguntarán por qué. Porque en México se hacen elecciones cada 6 años, listo. Ahora, vamos a hablar que ¿por qué necesitamos a un presidente católico? Y actualmente el único presidente católico, candidato independiente además, es y se llama Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui, que por cierto ahorita está recolectando firmas porque le piden antes de enero, no recuerdo el día, pero prácticamente tenemos todavía un tiempo para poder apoyarlo. ¿Y por qué menciono esto? Porque Eduardo Verástegui es el único es el único candidato a presidente, primero, que es varón, y segunda, lo más importante, bueno, no el único que es varón, pero es varón católico. Cuando hablo de que es el único varón católico, es sí, porque ningún candidato independiente o de los que viene por Morena, te voy a decir algo, aunque digan que son católicos,
no lo son. Son católicos de labios y de boca para afuera, porque en su corazón no está Dios. ¿Por qué? Porque yo no he visto a nadie que vaya en contra de las reformas contra el aborto. Nadie. El único candidato pro vida es Eduardo Verástegui. Ha defendido la vida. Miren, estas son las cualidades que yo reuní de Eduardo Verástegui, del por qué te digo que es un candidato católico. Primera característica, es un candidato pro vida, es decir, en contra del aborto. Él lo ha dicho públicamente que está en contra del aborto, él está a favor de la vida, y eso es un mandamiento que Dios da en el Génesis, cuando le dice a Adán y a Eva, los bendice, Yahvé Dios los bendice y les dice, procréense, vayan a procrear y sometan todo lo que yo he creado, todo lo que hay en el mundo, sométanlo. Y esa es una orden que Dios da, es decir, Dios no está en contra del sexo, lo aclaro. Simplemente también hay tipos de cosas que no pueden, digamos, hacerse dentro del sexo, y Eduardo Verástegui obviamente está en contra, otra característica aquí, de la trata de niños, está en contra de la pedofilia, está en contra de la prostitución, y eso va ligado a lo que habíamos dicho. No es que esté en contra de tener relaciones sexuales porque Dios lo permite en la Biblia, pero está en contra de todo este tipo de prácticas. La zoofilia no se diga, ¿no? Animales con seres humanos, intimidad. Eso es un aborrecimiento ante los ojos de Dios. Y actualmente existen estas prácticas y no ha habido un presidente mexicano, desde que yo tengo uso de memoria, y lo puedes buscar en los libros de historia, que esté haciendo algo para frenar ese tipo de cosas. Al contrario, se hace el de la vista gorda y está dejando actuar libremente ese tipo de liberalismo, mal entendido además, ¿sí? Porque no puedes actuar libremente, hay leyes y esas leyes son las de Dios y debes de respetar las leyes de Dios. Si la ley de Dios te dice que la prostitución es mala, debes de, como presidente, hacer una reforma o hacer una ley que vaya en contra de la prostitución y atacarla como debe ser. Debes de ir en contra de la trata de los niños, porque se sabe, hay un número, de hecho Eduardo precisamente hizo una película recientemente, Sonido de Libertad, que por cierto está muy buena y muy interesante, por si no la has ido a ver, te invito a que la veas. Pero ahí Eduardo nos menciona precisamente cómo tratan a los niños, cómo abusan de ellos y después venden sus órganos. Entonces, es muy interesante todo eso. No ha habido presidente que quiera ir contra eso, y Eduardo es alguien que ha dicho públicamente, yo voy a hacer algo en contra de eso. ¿Sí? Y luego, ¿qué otra característica tiene? Está a favor de la seguridad para el pueblo mexicano. Como él menciona algo muy interesante en una entrevista, que menciona y dice que los policías deberían de ser bien pagados, con un buen sueldo, con un seguro de vida además para su familia, por si un día los llegan a matar dando la vida por alguien más, para que así hubiera una mejor seguridad. Y eso es cierto. Eduardo hasta cierto punto tiene esa perspectiva de decir, para que no haya corrupción dentro de, háblese, la Marina, la Policía Federal, el Ejército, deben de estar bien pagadas esas personas para que nadie llegue, como decimos aquí en México, con la mordida, ¿sí? O que le dé para el chesco y te diga, mira, ¿sabes qué? Hazte de la vista gorda, ahí está, déjame trabajar, porque si no además te mueres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no se ha atacado, y Eduardo Verástegui, él sí ha dicho, yo voy por eso, voy a atacar esos problemas. ¿Qué más? Sueldos mejor pagados, obviamente, la educación basada en leyes de Dios. Esto es súper interesante y con lo que más me quedo de él, porque él ha estado en contra y ha denunciado la ideología de género que está implementando en las escuelas, en las primarias, en las secundarias. Van a empezar a enseñarle a tus hijos que la ideología está bien, que un hombre puede, si tú quieres cambiarte el día casi, ¿no? Como en España. ¿Se acuerdan que en España se aprobó la ley trans? Donde la ley de España menciona que si tú quieres cambiarte de género, puedes hacerlo, de sexo, perdón, puedes hacerlo y no hay ningún problema.
y te van a dar tu acta de nacimiento nueva, en este caso como México, ¿no? Diríamoslo así, te van a dar un acta de nacimiento, una identificación para que vean que ya cambiaste de sexo, porque no te gustó, no te sentiste identificado. Y eso va contra la naturaleza y contra las leyes de Dios, porque el Génesis también dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos forman una sola carne. Nunca dice, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a otro hombre y los dos forman una sola carne. Y tampoco dice, y por eso la mujer deja a su mujer, y por eso la mujer deja a su padre y a su madre y se une a otra mujer y las dos forman una sola carne. La Biblia es específica en eso. Por esa razón, además de que te voy a decir algo, y eso está comprobado científicamente, no puede haber vida entre un hombre y un hombre, una relación sexual entre un hombre y una mujer y una mujer. No puede haber vida en eso. Entonces, por ese discernimiento y bajo esa razón que además es científica, no puedes ir en contra de las leyes de Dios porque además va en contra de los mandamientos de Dios. Por esas razones que mencionamos, tenemos que tener un presidente que vaya y ataque este problema. ¿Y qué mejor forma de atacar este problema que una educación sana? Debería de haber escuelas católicas, toda escuela pública o privada, ¿sí? Aquí en México y en el mundo, deberían ser escuelas católicas. ¿Por qué? Primero, porque la Iglesia Católica es la que fundó Cristo desde hace 2000 años. Todas las demás iglesias son protestantes y está comprobado también en los libros de historia además, ¿sí? Está comprobado. No, ninguna doctrina, lo tengo que aclarar, ninguna doctrina tiene la verdad, la única que la tiene es la Iglesia Católica. Primero, por eso deben ser las escuelas católicas, tanto de gobierno o privadas. Segundo, porque es importante que todas las escuelas, hablándote de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, licenciaturas, inclusive maestrías, doctorados, si tú quieres tener un grado más de estudios, todo debe de tener un plan de enseñanza católico. ¿A qué voy con eso para que se entienda? Debe de haber catequesis, ¿sí? Como cuando tú vas al catecismo y te preparas para tu primera comunión y tu confirmación, debe de haber dentro de tus horarios de escuela catequesis que te enseñen sobre la Biblia, sobre el catecismo, sobre las cosas que Dios quiere, y debe de haber materias como matemáticas, por ejemplo, que ayuda para el crecimiento y el desarrollo del ser humano, como historia, ¿por qué no? Conocer también la historia de nuestro país o de cada país de donde seamos. Debería de haber también clases de literatura, de lectura, para que nos enseñen a leer, a escribir. No estoy en contra del sistema educativo, quiero que me entiendan. Y ojo, cuando hablo de no estoy en contra del sistema educativo es no de todo. Hay que seleccionar qué materias sí y qué materias no. Porque, por ejemplo, empiezan la filosofía. La filosofía no debe ser materia de estudio, porque la filosofía te está alejando de la ley de Dios. Porque los filósofos se creyeron maestros de la ley y pensaron que con su razonamiento podían saber más que Dios y saber más que los apóstoles y más que lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras. Por eso hay que ver qué materias sí se dejarían y aparte junto a ello, nada más agrégale el catecismo, la catequesis que tendrían que tener los niños para que supieran que la creación fue originada a través del libro del Génesis, que no fue a través de la teoría del Big Bang, que no fue a través de la evolución, cómo evolucionó el hombre, no fue a través de la teoría de Charles Darwin, que por ejemplo algunas otras cosas que van también en contra de la ley de Dios, como pueden ser algunos inventos, ¿no? Es decir, teorías o supuestas teorías que te alejan de la ley de Dios. No debería de haber eso, porque son teorías. Y todos los que fuimos a la escuela en algún momento sabemos que una teoría es una suposición, es una hipótesis, que no está comprobado si eso no es. Las leyes, en cambio, están comprobadas. Ley de la gravedad, por ejemplo, no es malo y no va en contra de la voluntad de Dios. Son cosas que hay que ver que sí y que no.
Y Eduardo, y te repito, Eduardo, yo estoy seguro que él es un candidato que podría analizar esto. No él probablemente, las personas que él elige y que estén alrededor suyo para poder implementar un buen sistema educativo. ¿Qué más? Está a favor del matrimonio tradicional. Repito, aquí está atacando a los matrimonios homosexuales. Y se puede decir que está atacando, pero no, está defendiendo lo que está en las Sagradas Escrituras. Lo que está en las Sagradas Escrituras, esto que está aquí, que es la Biblia, es la verdad. Y nadie puede ir contra este libro, que es la Biblia. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Nadie, ningún presidente, ningún gobernante, ni la ONU, ni nadie. Y sin embargo vemos que hoy, tristemente, todas esas organizaciones a nivel mundial se han corrompido y están en contra de la ley de Dios. Por eso viene la purificación. Y termino con esto. Está en contra de la violencia familiar e inclusive la violencia en las calles. Es decir, está a favor del segundo mandamiento de Dios, Eduardo Verástegui, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Date cuenta que eso es lo que necesitamos en un presidente. Y estas características que te las mencioné las cumple Eduardo. ¿Y por qué también digo que es católico y que no te dejes engañar por otro tipo de personas? Porque puede haber personas que te digan: oye, pero Xóchitl Gálvez también es católica. O te pueden decir: oye, pero esta Claudia Sheinbaum también puede ser católica. O el que tú me digas, pero te voy a decir algo. El único candidato que hace rosarios en plataformas de YouTube que yo he visto y que me consta que es de oración es Eduardo Verástegui, ni nadie de los demás. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque el demonio detesta el rosario, no quiere que recen el rosario, y Eduardo Verástegui es quien yo sé que reza el rosario, porque además se ve en sus redes sociales. Entonces, es un presidente que para mí cumple con las características, un candidato, perdón, que puede llegar a ser este presidente de la que nos habla la Madre María Angélica, puede ser. Eso yo no lo sé, lo quiero aclarar. Y quiero aclarar precisamente eso. ¿Por qué? Porque puede ser alguien más. Es decir, vamos entrando, es decir, con estas características vámonos adentrando. Si ya vimos que ahorita necesitamos un presidente católico también, ¿por qué? Les voy a dar una última razón. Recuerden que la purificación viene para México por despenalizar el aborto. Va a venir un terremoto, va a venir y viene junto con ello la erupción del Popocatépetl. ¿Por qué? Porque como la gente, tú que me puedes estar viendo ahorita en este video, si no haces nada y sigues, porque Morena me da mi despensa, porque Morena me da mis tarjetas del bienestar, porque me dan mi beca, porque me dan esto y lo otro, si por eso estás vendiendo tu voto, te voy a decir algo. Estás a favor de todo lo que el presidente Andrés Manuel y el futuro que no sea católico puedan hacer. Y por ejemplo, Andrés Manuel despenalizó el aborto. Si tú estás a favor de él porque te están dando tu dinerito, te voy a decir algo. Eres cómplice del aborto. Y cuando venga la erupción del Popo y cuando vengan los terremotos, si mueren tus hijos o muere tu familia, no digas por qué y no reclames a Dios. ¿Por qué hiciste eso? Porque estás a favor de la muerte. Y si estás a favor de la muerte, ¿por qué te duele o por qué te va a doler perder a tu hijo en un terremoto? Perder a tus hijos o a tu familia en una inundación, perderlos en la explosión del Popo. ¿Por qué te va a doler si apoyaste la matanza? Si te das cuenta, y eso es algo que tienes que empezar a ponerte a pensar. Como católicos, el primer llamado en este video es dejarnos ya de tonterías y empezar a votar, primero hacer oración para que llegue este presidente católico, hacer oración por Eduardo, que él es el que para mí ahorita cumple ese requisito. Que llegará o no, solamente Dios lo sabe. Recuerden que una profecía del padre Michel sobre Donald Trump, donde él mencionaba que él puso a Trump para frenar el nuevo orden mundial. O sea, fue en específico el mensaje de Dios Padre al padre Michel y le dijo: estoy poniendo a Donald Trump porque él es el único que puede frenar el nuevo orden mundial, hablando ya de, digamos, niveles mayores.
Nosotros estamos pidiendo un presidente mexicano porque de México va a salir la luz del mundo. Por eso se dice que México va a salir el triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y va a ser una luz para el mundo. ¿Cuál va a ser esa luz? Va a ser el ejemplo. Y debemos desde ahorita ya empezar a ver quién puede ser. Y qué bueno que salió Eduardo. Ahora te repito, ¿de qué depende de que Eduardo gane o no en 2024? Primero, de la voluntad de Dios. Segundo, también de lo que el hombre quiera, porque recuerda que Dios respeta el libre albedrío. Y te repito, si tú quieres que pase la purificación, sigue votando por los mismos. Sigue votando porque aunque Xóchitl Gálvez, que es del PAN, que no sea de Morena, está a favor del aborto y está a favor de las ideologías. Entonces, es lo mismo. Nada más cambia el disfraz. Entonces, es muy importante eso, que sepas a quién le vas a dar tu voto. Y quiero mencionarte aquí algo. Muchos me dirán, oye, viene lo importante. ¿Dios permite y Dios quiere a los políticos o está peleado con ellos? Vamos a leer la Biblia antes de entrar al otro tema, que es muy importante porque no he terminado. Es importante que veas el video hasta el final porque le voy a dar un consejo a Eduardo. Recientemente lo vi en la Basílica de Guadalupe y Eduardo, no has hecho lo que te dije, lo que te indiqué. Y no es que yo tenga un gran peso o sea alguien muy importante, no. Le di un consejo a Eduardo que viene de parte de la Virgen María. Es un mensaje de la Virgen María para Eduardo Verástegui. Y si hay alguien aquí que va a ver mi video y que le habla, tiene que hacerle llegar este video para que lo vea. Al final voy a dar ese punto de vista porque tengo que hablar de alguien más. Vamos a ver Primera de Samuel capítulo 7 y 8, donde nos habla precisamente de que el presidente, de que Dios puede obrar en un presidente, en un gobernante, en un rey. Sí, escuchemos. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 2. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Yarim, cerca del 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sirvan a él. Solo así lo librarán de los malos de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baales y de las astartes para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúne todo Israel en Mizpá. Allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpá, sacaron agua, la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé. Y allí en Mizpá, Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpá, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel, pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpá y siguieron a los filisteos. Los acosaron hasta más abajo de Bet-car. Samuel tomó entonces una gran piedra y la puso en Mizpá y Yesaná, y le puso el nombre de Eben-ha-eser, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé con su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más al territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado los filisteos desde Cron a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de las manos de los filisteos,
Entonces hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira por Betel, Gilgal y Mizpah. Desde allí gobernaba Israel. Luego se volvía a Ramá, donde estaba su casa, y desde allí también gobernaba Israel. En Ramá, en Ramá levantó un altar para Yahvé. El pueblo pide un rey. Samuel denuncia la tiranía. Cuando Samuel envejeció, estableció a sus hijos como jueces de Israel. El mayor se llamaba Joel y el menor Abiyá. Gobernaban desde Bersabé, pero sus hijos no siguieron su ejemplo. Se dejaron seducir por el dinero y en vez de hacer justicia, aceptaban cohechos. Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran: danos un rey para que nos gobierne. Samuel se dirigió entonces a Yahvé, pero Yahvé dijo a Samuel: atiende a todos lo que te dice el pueblo, porque no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos. Actúan contigo como lo han hecho siempre conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto, cuando me abandonaron y sirvieron a dioses extranjeros. Acoge su demanda, pero diles bien cómo mandará el rey que los gobernará. Escuchen bien esto, porque actualmente estamos viviendo eso. La gente se ha alejado de Dios y por pedir un rey que no se acorde a la voluntad de Dios, un presidente no a la voluntad de Dios. Escuchen lo que les pasó a los israelitas. Escuchen. Samuel transmitió a la gente que le había pedido un rey todas las palabras de Yahvé y les dijo: miren cómo mandará el rey que reina sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes para que cuiden de sus carros y de sus caballos y corran delante de su carro. Los tomará como jefes de 1000 y jefes de 50. Los tomará para que trabajen sus campos, para que cosechen su trigo, para que fabriquen sus armas de guerra y los ameses de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean sus perfumistas, sus cocineras o sus panaderas. Tomará lo mejor de los campos, de las viñas y de los olivares de ustedes y se lo dará a sus servidores. Cobrará el diezmo de sus cosechas y de su uva para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Tomará lo mejor de sus sirvientes y de sus sirvientas, de los jóvenes, de sus burros, y los empleará en sus trabajos. Les cobrará el diezmo de su ganado y ustedes pasarán a ser sus esclavos. Entonces se lamentará a causa del rey que le eligieron, pero ese día Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel y le dijeron: no importa, queremos un rey. Así seremos como todas las naciones, nuestro rey nos gobernará, irá al frente de nosotros y comandará nuestras guerras. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a Yahvé. Yahvé dijo entonces a Samuel: hazle caso a este pueblo y dale un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su pueblo. Hasta aquí termino esta parte. Fíjense cómo es importante cómo el pueblo de Israel necio quiso un rey, sabiendo, escuchen bien, sabiendo que los iba a tratar mal. Hoy en la actualidad mucha gente está así con los presidentes. Todos son iguales, todos roban. Que te den algo y que nos gobiernen. Por eso es que reciben sus despensitas, por eso es que reciben sus becas, por eso es que reciben su dinero. Y ojo, eso no es malo. Son programas buenos, quiero aclararlo. No es malo. Repartir el dinero, hacer programas que aparentemente, aunque sea una despensita, lo voy a decir tal cual, pedorra, una despensa pedorra, aún con esa despensa la gente está comiendo. ¿Está mal eso? No. Lo que está mal es que estén comprando el voto con eso. ¿Por qué? Ojo, el voto y además no es tanto eso, sino que estén en contra de las leyes de Dios. Porque un presidente que juega con Dios y con el diablo, cuidado porque se condena al infierno. Y Andrés Manuel está buscando eso. Estuvo con los chamanes y hay un mensaje profético de la niña sierva que él acude a la chamanería.
Eso es un grave error de Andrés Manuel. Y yo sé que puede llegar este video a él, porque los masones ven mi canal. Que le digan, que le compartan el mensaje de la niña sierva, donde se cumplió la profecía donde él iba a despenalizar el aborto. Y las consecuencias las vamos a pagar tanto él como todos nosotros, porque va a venir terremoto, inundación, erupciones volcánicas. Van a venir, está profetizado. Y si la gente no se convierte, ¿de qué depende esto? Si te das cuenta, aparte de que depende del rey que gobierna, también depende del pueblo. Les quise hacer ese paréntesis porque les dije, todos tenemos libre albedrío. ¿Por qué les dije? ¿De qué dependerá que el presidente católico llegue para 2024, 2030 o 2036? ¿De qué dependerá? De la conversión de la gente, de que la gente crea en los mensajes proféticos, de que la gente quiera y esté harta de lo mismo y quiera así, ahora sí un presidente católico. ¿Y quieren que les dé mi opinión a todo esto? Eso se va a dar, ¿saben cuándo? Cuando venga la purificación para México. Hasta que no venga una purificación para México, todos van a entender que necesitamos un presidente católico. Van a entender que como se violó la ley de Dios, hubo un castigo fuerte para México. Y entonces sí, probablemente abrirán sus corazones a Dios y clamarán como este pueblo clamó un rey. En este caso clamarán por un presidente católico que vaya con las leyes de Dios. ¿Eso dónde lo vemos? Esto es el Antiguo Testamento. Vamos a leer por último el Nuevo Testamento y vamos a dejar allí nuestra reflexión porque necesito compartirles lo último. Vamos a Romanos. A mí me gusta esta parte de Romanos capítulo 13, porque Romanos capítulo 13 nos habla cuáles son las características que debe de tener un gobernante y que si cumple con esas características nosotros debemos obedecerle, los ciudadanos. Si no, podemos no obedecerlo. ¿Por qué? Porque va en contra de las leyes de Dios. Escuchemos. Obedecer a las autoridades se titula. Romanos capítulo 13. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Muy importante eso. Todas las autoridades y presidentes han llegado porque ha sido voluntad de Dios. Andrés Manuel fue voluntad de Dios que llegara, claro, porque no se mueve nada, aunque sea masón, aunque sea lo que sea, no se mueve nada si Dios no quiere. Tan es así que vamos a tener el gobierno del anticristo durante 3 años y medio, porque Dios así lo quiere. Está escrito en el libro del Apocalipsis. Vamos a tener un falso papa y un falso profeta, porque está escrito en el libro del Apocalipsis, y Dios así lo quiere. Entonces, quiero que entiendan bien esto. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Vamos a ver en qué momento obedecer o someternos y en qué momento no. Pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Entonces entiendan, muchos se preguntan, oye, pero ¿por qué Dios permite eso? Dios lo permite, ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando y estamos viviendo y abra los ojos y diga, ya basta, no queremos un presidente así como el que tenemos aquí en México. Queremos uno católico, que vaya que esté a favor de las leyes de Dios y que apoye al pueblo además. Continuamos. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esta rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obre bien, pero sí cuando se obra mal. Fíjate, aquí San Pablo ya está diciendo, ¿no? Cuando se obre bien, sí, cuando se obre mal, no podemos temer, no hay que obedecer, porque están yendo en contra de las leyes de Dios. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Claro, y eso es algo natural. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. A mí me daría miedo asesinar. ¿Por qué? Porque si estuviera penalizado, en este caso el aborto, que ya lo despenalizaron, eso es cárcel. A mí me daría miedo de irme a la cárcel por cometer un aborto.
Y aparte es el castigo físico, el castigo espiritual es, si no me arrepiento, el infierno. Y sin embargo, por eso dice San Pablo, así pues hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia, claro. ¿Por qué? Porque si tu conciencia para que esté tranquila y vivas sin enfermedades, sin presiones, debes de estar en la voluntad de Dios. Hay personas que viven acorde a la voluntad de Dios y no están presionadas como la mayoría del mundo, porque se han dedicado a vivir la vida sin la ley de Dios. Continúo. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerar a quienes les cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde el impuesto, si se le debe impuesto, las tasas, si se le deben tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. Si no, no, No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo, el amor pues es ley perfecta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo la Biblia nos menciona esto que es muy importante y lo que decíamos, estas características las cumple Eduardo Verástegui. Entonces, esa es la razón primera por la que hay que apoyarlo. Segunda, muy importante, ya vimos entonces que Dios, si está en la voluntad de Dios, un gobernante es bueno. ¿Por qué lo digo? Muchos me dirán, oye, y yo te lo quiero hacer claro desde ahorita, ¿habrá un momento en el que Jesús reine? Claro, vendrá el reinado de Cristo, de los sagrados corazones de Jesús y de María en la tierra, vendrá. Pero antes de eso, recuerden que vamos a vivir la purificación descrita en el Apocalipsis, los sellos, vamos a vivir la entrada del anticristo y del falso profeta. Pero, y ojo, precisamente necesitamos un presidente católico para que luche contra el anticristo, contra sus leyes. Necesitamos un presidente católico que nos lleve al triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María a la nación. Y eso se va a lograr con un presidente que esté en la voluntad de Dios, divina voluntad. Entonces, como resumen, necesitamos a alguien que luche contra el anticristo, que además va a ser un político, porque el anticristo va a ser un político, mientras llegan los 1000 años de paz. Ya si llegan los 1000 años de paz y Dios quiere dar reyes, príncipes, autoridades, o Él quiere reinar, que sea la voluntad de Dios. Pero antes de eso sí necesitamos a alguien que luche contra esto. La Agenda 2030. Consagración de México a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Necesitamos un presidente que consagre a México a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. La Madre María Angélica y Monseñor lo hicieron, pero lo hicieron como tal ellos, no un presidente. ¿Recuerdan la Virgen del Buen Suceso? Donde se consagró a Ecuador, el presidente consagró a Ecuador al corazón de María, de Jesús, y lo asesinaron por eso. Pero hizo lo que tenía que hacer, hizo su trabajo. ¿Qué más? Por último, y quiero con esto dejar algo claro y espero que Eduardo pueda ver el video. Hace un tiempo, no recuerdo, como un mes, tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Verástegui en la Basílica de Guadalupe. Y precisamente este es un mensaje que me gustaría que le llegara porque allí tuve la oportunidad de conocerlo presencialmente, de dialogar 5 o 10 minutos no más. Y Eduardo, si estás viendo el video y creo que lo vas a ver, te di una recomendación. Y hay un mensaje que la Madre tiene para ti. No fue casualidad que nos encontráramos en la Basílica, un lugar donde la Madre María apareció, la Virgen María. Es importante que tú que hagas caso a lo que se te dijo. Es importante que lo hagas. No te has comunicado con esta persona. Y no voy a dar nombres, porque tú sabes de qué trata el mensaje. Y es muy importante porque tú estás viendo lo que estás pasando ahorita con las complicaciones del INE,
con los frenos que están haciendo, rasurándote firmas. Hay una parte en la Biblia que dice hay que dar al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. A nosotros como católicos nos compete hacer nuestro trabajo. ¿Qué es darle al César lo del César? Nuestro apoyo a Eduardo a través del INE, porque eso es un mandato que quiere la autoridad. Eso es al César lo del César. A Dios lo que es de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. Si es Eduardo el que va a salir presidente o no, todo dependerá, como dije, de lo que quiera la gente. Y al parecer la gente pide purificación. Por eso es que yo soy más de la idea de que Eduardo Verástegui va a ser como Juan Bautista. Juan Bautista vino antes del Mesías. No estoy diciendo que Eduardo Verástegui es el Mesías mexicano o algo así, no, sino que emula a Juan Bautista bajo la profecía de la Madre María Angélica para que llegue el presidente católico mexicano que quiere nuestro Señor Jesús. Yo no sé si vaya a ser Eduardo, no sé si vaya a ser probablemente para 2030. Yo veo más probable, y esa es una opinión personal, pero estoy con Eduardo, de que, ya les di mi punto de vista, él puede ser como Juan Bautista, empezar a abrir los caminos, empezar a aperturar y a hacer consciente a la gente de que se necesita un presidente católico. ¿Y por qué creo que hasta 2030? Yo no sé si Eduardo continuará, si es que no llega a quedarse, pero hay que apoyarlo, se quede o no, hay que apoyarlo. Y probablemente él siga para 2030 y quiera seguir compitiendo, ¿no? Eso ya quedará en él. ¿Por qué digo eso? Porque para mí la purificación para México tiene que venir. Una, porque es palabra de Dios, y segunda, porque yo no creo que aún con los videos que algunos canales estemos haciendo a favor de Eduardo, logremos para 2024 cambiar esto. Hay mucha gente que quiere seguir votando por Morena. ¿Qué está pidiendo? Purificación, purificación. Eso es lo que grita la gente. Y tristemente, como les dije, recuerden que Peña Blanca menciona, tanto Peña Blanca como la niña sierva mencionan que va a haber purificación fuerte para México, que va a haber purificación para el mundo, y que esto aparentemente, y esto repito, son profecías, pueden estar de acuerdo o no, pueden detonar para 2029 con la Tercera Guerra Mundial. Y probablemente después de eso, la gente, como les dije, sea consciente y diga, ahora sí queremos un presidente mexicano. 2030, 2036. ¿De qué depende eso? De cómo avancen los acontecimientos de los últimos tiempos. Ahora con eso te digo, enciérrate en tu casa y no hagas nada, ¿no? Precisamente por esto eso es un llamado para despertar conciencias. Y ya te dije por qué. Ahora, quiero tenerles y quiero dar una última opinión aquí. Muchos me preguntaban cuando hice el video de la niña sierva del castigo y que necesitábamos un presidente católico para que no anduviera haciendo las cosas que Andrés Manuel está haciendo ahorita. Y algunos me preguntaban sobre Jaime Duarte, que es el vocero oficial de la niña sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Y simplemente quiero darles una opinión y también porque yo creo que este video lo va a ver Jaime Duarte. Primera, hermano, te estás equivocando. Y estoy hablando ahora a Jaime Duarte. Estás creando división. Xóchitl Gálvez está a favor del aborto y está a favor de los de la bandera multicolor. Y tú lo sabes. No puedes estar con Dios y con el diablo. Es muy importante que te diga esto porque todos somos propensos a cometer errores. Todos somos seres humanos, pero también todos podemos retractarnos y corregir. Y este es un mensaje para ti. Tienes que retractarte y tienes que corregir. ¿Por qué? Porque le estás haciendo daño a los mensajes de la niña sierva. Porque me he encontrado sacerdotes, y sí lo quiero aclarar, hubo un sacerdote que acompañaba a Eduardo Verástegui en la basílica, y cuando le hablé de la niña sierva, que para mí es verdadera profeta, porque ya el video que viene les voy a decir 12 mensajes de los 50 que tiene, apenas ya se cumplieron, 12 de 50, imagínense. Y les voy a mostrar en un video cuáles han sido. Paréntesis, regreso.
Cuando yo le hablaba a este sacerdote de la niña sierva, y él me dijo, ¿es de Jaime Duarte, del canal de Cisne Radio? Le dije, sí, y se hizo para atrás, como diciendo, tú estás cerrado, por ahí no va. Fíjense el impacto, fíjate Jaime, el impacto que se está dando, porque se está dividiendo la gente católica y ya no sabe si va a apoyarte a ti, la gente que sabe que la niña sierva es verdadera profeta, o va a apoyar a Eduardo. Es muy importante, no voy a mencionar el nombre del sacerdote, que además es conocido en redes sociales, pero sí se me hizo eso raro. Obviamente ya cuando platiqué más a fondo de él y de todo esto, hubo, digamos, se calmó, se serenó, ya le expliqué el asunto, y simplemente es esto. No, es importante, Jaime, que recapacites, porque además ya se te corrigió. Es muy importante que no dañes los mensajes de la niña, porque eso aparentemente tal vez no te das cuenta, pero eso es lo que estás haciendo. Y es un consejo de hermano que yo te doy. Todos nos equivocamos todos, pero puedes corregir. ¿Qué otra cosa? Acuérdate que la Virgen dijo, hágase en mí según lo que me has dicho de parte de Dios. Y debemos hacer la voluntad de Dios, Jaime Duarte, no nuestra voluntad. Tú y yo sabemos algo que no pasó porque la persona no quiso, pero no por eso hay que hacer nuestra voluntad, porque podemos tener buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, y esto es un mensaje para todos, no nada más para Jaime, nosotros como seres humanos podemos tener una buena voluntad para hacer alguna acción, pero a veces no es voluntad de Dios. Y en este caso, Jaime, no es voluntad de Dios lo que estás haciendo. Tenemos la responsabilidad de guiar bien a las almas sin dividir, pero sí corrigiendo fraternamente, como lo hace nuestro Señor Jesús en los Evangelios, Mateo capítulo 18. Corrige a tu hermano a solas, si no entiende, corrígelo en público. Y esta es una corrección fraterna, Jaime. Hasta aquí dejo, no me voy a meter en más dimes y diretes porque esto tampoco es chisme. Recuerden que a los chismosos no nos quiere Dios. Bien, ahora sí, los dejo con este pequeño clip. Apoyen a Eduardo, para mí no sé si es el candidato de Dios, lo digo, apóyenlo. Eduardo, haz lo que te aconsejé. No estás obligado a eso, tienes un mensaje de la Virgen María. Haz lo que te aconsejé. De mi parte es todo, que Dios les bendiga, hermanos.